Buenos días, bienvenidos a la socialización del proyecto de investigación denominado Describir las causas de la reincidencia en adolescentes entre 14 a 17 años con responsabilidad penal de Tami Arauca y que participaron previamente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las autoras del presente trabajo de investigación, licenciada Keila Yurley Helves Sánchez y licenciada Yesenia Lisset Ortiz Carrillo, quien les habla, del programa de especialización en desarrollo integral de infancia y adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Un respetuoso saludo a nuestro asesor, el doctor José Miguel Mayorga, jurado calificador y demás presentes. La presente tiene el problema y objetivo de investigación, objetivos específicos, los respectivos marcos teórico, conceptual y metodológico, el análisis de los resultados, conclusiones, referencias y una frase reflexiva. El problema de investigación encontramos que es el aumento de la reincidencia en adolescentes de 14 a 17 años con responsabilidad penal y que participaron previamente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Tami Arauca. El objetivo principal de esta investigación es describir las principales causas de la reincidencia en adolescentes de 14 a 17 años de edad de Tami Arauca con responsabilidad penal y que participaron previamente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos como objetivos específicos identificar la mayor consecuencia que presentan los adolescentes que reinciden en actos delictivos que comprometen su responsabilidad penal. Diseñar instrumentos de investigación que prevén el nivel del problema para la ejecución de estrategias, promoviendo en los adolescentes que gocen de sus derechos constitucionales. Y articular estrategias de intervención que permitan la reflexión razonable entre la toma de decisiones responsable, la satisfacción de necesidades y la creación de una nueva cultura con mentalidad digna y calidad de vida. En el marco teórico tenemos tres teorías básicas. La teoría ecológica de Uriel Bonfenbrenner de 1986, la teoría de desarrollo a escala humana de Max Ney de 1986 y la teoría de la elección racional de Cornish y Clay de 1986. Siendo entonces la teoría ecológica quien sustenta que la familia es el sistema más interno y un ambiente determinante en el desarrollo de todo individuo, el cual a su vez se encuentra permeado a los demás sistemas. Por ende, su camino y transformación se encuentra en permanente actividad, dadas las dinámicas de interacción que se generan entre ellos. La teoría de escala del desarrollo a escala humana tiene una particularidad y es que Max Ney explica tres postulados básicos y nosotros para este trabajo de investigación nos basamos en el tercero, el cual él nos dice que esta propuesta teórica refiere que el desarrollo en general se concentra y se sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, que son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de necesidades. Y la teoría de la elección racional sustenta que quienes cometen un delito lo hace tras un proceso de toma de decisiones. También refiere que quienes se dicen delincuentes no son tan distintos al resto de personas. Gestionan buscar las similitudes y generan una postura crítica frente a la visión que hay en la actualidad de marginar a dichas personas, lo cual genera dificultades al momento de realizar programas en pro de la prevención del actual delincuencial. En el marco conceptual tenemos Adolescencia entre 14 y 17 años de edad de Erickson, 1971. Él fue quien construyó la teoría de las 8 etapas del desarrollo humano, en donde argumentaba que desde el nacimiento hasta la vejez experimentamos 8 conflictos que permiten el desarrollo psicosocial y personal. Con lo anterior se permite entender la forma en la que todos los factores asociados al desarrollo influyen de manera directa en el establecimiento de vínculos, las relaciones y las motivaciones que incitan a los adolescentes cuando viven esta etapa, mostrando la relación que existe entre las interacciones con los ambientes más cercanos y las relaciones significativas
que se generan en el primer microsistema, que es la familia. La moral y los valores de Guariglia, 1996. Cuando se habla de moral se refiere al carácter o costumbre referente a algo que ha sido adquirido y ya no tiene el sentido de estructura originaria. El sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí es lo que llamamos moral. Esta entonces exige el cumplimiento de aquellas normas que se vuelven deberes morales adquiridos. Toma de decisiones, Begoña, 2007. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida de diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles, a efectos de resolver un problema actual o potencial. La reincidencia de Font, 2021. La reincidencia es la reinteracción de una misma culpa o defecto. Como concepto de derecho penal, es agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo al que por él ya ha sido condenado. Existe una serie de factores que caracteriza el fenómeno de la reincidencia, las cuales se pueden agrupar en tres grandes bloques y cuantas más se presentan, mayor será el riesgo. Factor de la familia, el factor personal, factor sociolaboral. Reincidencia en adolescentes, Hammers y Cole, 1987. Para lograr comprender el porqué de algunas conductas y actitudes que tienen los adolescentes, es pertinente definir que la adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde cambios biológicos hasta cambios de conductas y estatus social, dificultando de esta manera precisar sus límites de manera exacta. Teniendo claro lo anterior, podemos precisar por qué la reincidencia está marcada por unas problemáticas de individual, familiar y social. Responsabilidad penal, Vargas, 1985. El carácter legal del sistema colombiano a las acciones que acarrean delitos se denominan conductas punibles. Dentro de ellas están las conductas imputables e imputables. Las punibles hacen referencia al comportamiento prohibido por disposición de una ley y cuya realización por parte de un sujeto acarrea como consecuencia una sanción. Las imputables es cuando el ser humano tiene la capacidad para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esta comprensión. Y finalmente, los inimputables son aquellas situaciones que, si bien la conducta es típica y antijurídica, hacen que no sea posible atribuir el acto realizado al sujeto por no concurrir en él. Salud mental, conciencia plena, suficiente inteligencia o madurez psíquica. Por esta razón, solo se manejarán las conductas imputables. Programas del ICBF. El proceso administrativo de restablecimiento de derechos PAR es el conjunto de actuaciones administrativas y judiciales que deben desarrollarse para la restauración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que han sido vulnerados o amenazados. Este proceso especial incluye las acciones, competencias y procedimientos necesarios para que las autoridades administrativas realicen las acciones tendientes al restablecimiento del ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada caso. El marco metodológico consta del tipo de estudio, que es una investigación cuantitativa descriptiva para analizar el fenómeno social focalizado en el municipio de Tame, Arauca, con el fin de tener una respuesta a las preguntas investigativas que encausan este proyecto. Contamos con una población de 25 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad con responsabilidad penal y que participaron previamente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habitantes de Tame, Arauca. Procedimiento a seguir fue indagar los referentes teóricos, búsqueda de referentes, construcción del marco referencial, aplicar instrumentos de recolección de datos, construcción de la encuesta, acercamiento a la población, recolección de información, analizar las experiencias,
tabulación y descripción. Las técnicas para la recolección de la información fueron: las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se desean alcanzar. Las consideraciones éticas, confiabilidad, ética profesional, normas de la propiedad intelectual y científica, secreto y confidencialidad, evaluación de la técnica con rigurosidad. Para realizar el respectivo análisis, se realizaron y tabularon 25 encuestas a adolescentes de 14 a 17 años del municipio de Tame con el fin de describir las causas de la reincidencia en adolescentes con responsabilidad penal y que participaron previamente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los 5 focos de análisis fueron: el análisis de causas de la reincidencia, análisis de causa de la responsabilidad penal, análisis de causas de la adolescentes de 14 a 17 años, análisis de causas de reincidencia en delitos en adolescentes de 14 a 17 años y análisis de causas de programas del ICBF. Los hallazgos que se encontraron luego de realizar este análisis son 4 principales causas que se dan a raíz de las encuestas. Tenemos el consumo de sustancias psicoactivas sin un control pertinente, con una amplia oferta en el medio desde todos los aspectos económicos, selectivos y sociales. Sanciones preventivas sin efecto, esas que se imponen como castigos, pero que carecen de valor sancionatorio estricto. El abandono familiar, los canales de comunicación con padres y cuidadores completamente deteriorados. Evidencia de esto es la constante demanda de atención de los adolescentes. Estar privados de la libertad en centros de reclusión genera un impacto altamente negativo en su autoestima, pues les cuesta enfrentarse al rechazo social en el proceso mismo de la reinserción social, lo que conlleva fácilmente a la reincidencia. Como conclusiones de esta investigación, para analizar las causas de la reincidencia en adolescentes entre 14 y 17 años con responsabilidad penal de Tame, Arauca, y que participaron previamente en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se realizó el análisis descriptivo según la clasificación que se le dio a la misma encuesta, el cual dio como resultado 4 causas principales: el consumo del CPA, las sanciones preventivas sin efecto, el abandono familiar y el impacto negativo en la vida de los adolescentes que son privados de la libertad en centros de reclusión. El sistema penal de responsabilidad para adolescentes en Colombia, más que un mecanismo represivo y que busca castigar las conductas delictivas, va enfocado en la resocialización y el restablecimiento de los derechos del menor. Los índices de reincidencia son altos y desde la experiencia de este ejercicio de la investigación se ha podido evidenciar que aunque existen diversas instituciones encargadas de los procesos de resocialización del menor, el trabajo no se debe enfocar solo en el acompañamiento psicológico del adolescente, sino que el alcance debe ampliarse hacia la problemática familiar. Las intervenciones preventivas no solo deben ser enfocadas hacia la sanción, es decir, no deben ser de carácter reactiva. La prevención de la reincidencia debe trabajarse en conjunto con la política social del entorno, toda vez que una de las formas de disminuir la tasa de altos delitos es mejorando las condiciones de vida y de igualdad socioeconómica de las personas. Aquí tenemos las referencias que se trabajaron dentro de esta presentación. Queremos compartirle una frase reflexiva que es: un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo, de Jackson Brown. Recordemos que la toma de decisiones es racional, elegimos lo que queremos para nuestra vida y de eso depende la importancia para alcanzar el objetivo que se esconde detrás de esta como beneficio para nuestro vivir.